Buenos días, señoras y señores. Les doy la bienvenida desde Castel Gandolfo, residencia de verano del Papa. Benedicto XVI concede por primera vez una entrevista a la televisión, concretamente a las cadenas alemanas ARD, ZDF y Deutsche Welle y a Radio Vaticano. El motivo es la segunda visita a Alemania del Papa, que lo llevará a Baviera en septiembre. Santo Padre, en septiembre visitará Alemania, más precisamente Baviera. El Papa tiene nostalgia de su patria, han dicho sus colaboradores durante los preparativos de este viaje. ¿Qué temas desearía abordar en particular durante su visita? ¿Pertenece el concepto de patria a los valores que quisiera acercar a la gente? Ciertamente. El motivo de la visita es precisamente que quería volver a ver los lugares, las personas con las que he crecido, que me han marcado y han formado parte de mi vida, personas a las que quería agradecer. Y naturalmente también expresar un mensaje que vaya más allá de mi tierra, como es coherente con mi ministerio. Simplemente he dejado que las conmemoraciones litúrgicas me indicaran los temas. El asunto fundamental es que debemos redescubrir a Dios, no a un Dios cualquiera, sino al Dios con rostro humano, porque cuando vemos a Jesucristo, vemos a Dios. Y partiendo de esto, debemos hallar los caminos para encontrarnos en la familia, entre las generaciones y también entre las culturas y los pueblos, entre los caminos de la reconciliación y la convivencia pacífica en este mundo y los caminos que conducen hacia el futuro. Y estos caminos hacia el futuro no los encontraremos si no recibimos la luz desde lo alto. Por tanto, no he decidido temas muy específicos, pero por así decirlo, es la liturgia la que me guía a expresar el mensaje fundamental de la fe, que naturalmente se inserta en la actualidad de hoy, en la que sobre todo queremos buscar la colaboración de los pueblos y los caminos posibles hacia la reconciliación y la paz. Como Papa es responsable de la Iglesia en el mundo entero, pero su visita hace dirigir la atención a la situación de los católicos en Alemania. Los observadores coinciden en que la atmósfera es buena, también gracias a su elección. Pero naturalmente los antiguos problemas permanecen. Por citar algunos ejemplos, cada vez hay menos practicantes, menos bautizados, la Iglesia tiene cada vez menos influencia sobre la vida social. ¿Cómo describiría la situación actual de la Iglesia católica en Alemania? En primer lugar, diría que Alemania forma parte de Occidente, aunque con sus características particulares. Y en el mundo occidental vivimos hoy una ola de un nuevo iluminismo drástico o laicidad o como se le quiera llamar. Creer se ha vuelto más difícil porque el mundo que vivimos está hecho por nosotros mismos y en él Dios ya no aparece directamente. Ya no se bebe de la fuente sino del recipiente que se nos presenta ya lleno. Los hombres se han construido su propio mundo y encontrar a Dios allí se ha vuelto más difícil. Esto no es algo específico de Alemania, sino algo que se constata en todo el mundo, sobre todo el occidental. Por otro lado, Occidente tiene hoy un fuerte contacto con otras culturas, en las cuales el componente religioso original está muy presente y que se horrorizan ante la frialdad que encuentran en Occidente respecto a Dios. Esa presencia de lo sagrado en otras culturas, aunque también esté velada de muchas maneras, toca al mundo occidental, nos toca a nosotros, que nos encontramos en el cruce de tantas culturas. Y desde lo más profundo del hombre occidental y también en Alemania, vuelve a surgir la pregunta sobre algo más grande. Lo vemos en la juventud que busca ese algo más. Vemos que el fenómeno religioso, como se dice, regresa, también si se trata de un movimiento de búsqueda a menudo indeterminado. Pero con todo eso la Iglesia vuelve a estar presente y la fe se ofrece como respuesta. Creo que justamente esta visita, como ocurrió ya en Colonia, será una oportunidad para que se vea que creer es algo bello, que el gozo de una gran comunidad universal tiene una fuerza que arrastra, que hay algo importante detrás de eso y que junto a los nuevos movimientos de búsqueda existen también nuevas desembocaduras de la fe que nos llevan los unos hacia los otros y que son positivas también para la sociedad en su conjunto.
Santo Padre, hace exactamente un año estuvo en Colonia con los jóvenes y creo que allí pudo comprobar que la juventud es extraordinariamente receptiva y que fue muy bien recibido. ¿Lleva también en este viaje un mensaje especial para los jóvenes? Quisiera decir antes que nada que estoy muy contento de que haya jóvenes que quieran estar juntos en la fe y que quieran hacer el bien. La disponibilidad al bien es muy fuerte en la juventud. Basta pensar en las diversas formas de voluntariado. El compromiso para ofrecer en primera persona una contribución propia ante las necesidades de este mundo es una gran cosa. Un primer impulso puede ser, por lo tanto, alentar a esto. Id adelante, buscad las ocasiones para hacer el bien. El mundo necesita de esta voluntad, necesita de este compromiso. Y luego, quizás, un mensaje especial sería el valor de tomar decisiones definitivas. En la juventud hay mucha generosidad, pero ante el riesgo de comprometerse por toda la vida, ya sea en el matrimonio o en el sacerdocio, se experimenta miedo. El mundo está en movimiento. Ahora puedo disponer continuamente de mi vida entera con todos sus eventos futuros. Con una decisión definitiva, ¿no ato mi libertad y no me privo de la libertad de movimiento? Despertar el valor de osar decisiones definitivas, que en realidad son las únicas que hacen posible el crecimiento, el camino hacia adelante y el alcanzar algo importante en la vida. Lo único que no destruya la libertad, sino que la direccione en el espacio. Arriesgar este salto hacia lo definitivo y con eso acoger plenamente la vida, esto es algo que quisiera comunicar. Santo Padre, una pregunta sobre política exterior. La esperanza de paz en Oriente Medio se ha debilitado en las semanas pasadas. ¿Qué posibilidades ve para la Santa Sede en relación a la situación actual? ¿Cómo puede influir en el desarrollo de los acontecimientos en Oriente Medio? Naturalmente no tenemos ninguna posibilidad política y no queremos ningún poder político. Pero queremos hacer un llamamiento a los cristianos y a todos aquellos que se sienten de alguna manera interpelados por la palabra de la Santa Sede, para que sean movilizadas todas las fuerzas que reconocen que la guerra es la peor solución para todos. No aporta nada bueno para nadie, ni siquiera para los supuestos vencedores. En Europa lo sabemos muy bien, como consecuencia de las dos guerras mundiales. La paz es lo que todos necesitan. Existe una fuerte comunidad cristiana en el Líbano. Hay cristianos también entre los árabes, hay cristianos en Israel, y los cristianos de todo el mundo se empeñan por estos países tan queridos por todos nosotros. Existen fuerzas morales listas a hacer comprender que la única solución es que debemos vivir juntos. Estas son las fuerzas que nosotros queremos movilizar. Los políticos deben encontrar los caminos para que esto pueda acontecer lo más pronto posible y sobre todo de forma duradera. Respecto a la familia, hace un mes estuvo en Valencia para celebrar el Encuentro Mundial de las Familias. Quien ha escuchado con atención, como hemos intentado hacerlo desde Radio Vaticano, se ha dado cuenta de que usted no ha pronunciado la palabra matrimonio homosexual, no ha hablado de aborto ni de anticoncepción. Los observadores han dicho, interesante. Su intención es anunciar la fe y no dar la vuelta al mundo como apóstol de la moral. ¿Nos puede hacer un comentario al respecto? Claro que sí. Sobre todo tengo que decir que tuve solamente 2 ocasiones de 20 minutos para hablar. Teniendo tan poco tiempo no se puede abarcar todo. Sobre todo tenemos que saber qué es lo que queremos decir, ¿no es así? Y el cristianismo, el catolicismo, no es un cúmulo de prohibiciones, sino una opción positiva. Y es muy importante que esto se vea nuevamente, ya que hoy esta conciencia ha desaparecido casi completamente. Hemos oído tanto hablar de lo que no está permitido que ahora hay que decir, pero nosotros tenemos una idea positiva que proponer, que el hombre y la mujer están hechos el uno para el otro, que la escala, por decir de algún modo, sexualidad, eros, ágape, indica las dimensiones del amor y sobre este camino crece desde siempre el matrimonio, como encuentro entre un hombre y una mujer, culminación de la felicidad y de la bendición, y después la familia, que garantiza la continuidad entre generaciones, en la que éstas se reconcilian entre sí y en la que también las culturas se pueden encontrar. Por lo tanto, es importante poner de relieve lo que queremos y luego podremos ver por qué no queremos algo.
Y creo que es necesario comprender que no se trata de una invención católica el hecho de que un hombre y una mujer estén hechos el uno para el otro, para que la humanidad continúe viviendo. Lo saben todas las culturas. En relación al aborto, no pertenece al sexto sino al quinto mandamiento: no matarás. Y esto tenemos que presuponer lo obvio y tenemos que rebatir siempre que el ser humano inicia en el seno materno y permanece persona hasta su último respiro. El hombre tiene que ser respetado. Esto queda más claro si antes hemos explicado lo positivo. Santo Padre, mi pregunta se une a la del Padre von Gemmingen. Los fieles en todo el mundo esperan respuestas plausibles de la Iglesia Católica a los problemas globales más urgentes como el SIDA y la sobrepoblación. ¿Por qué la Iglesia Católica pone la moral por encima de la búsqueda de soluciones concretas para estos problemas cruciales de la humanidad, por ejemplo en el continente africano? Ya, este es el problema. ¿Insistimos realmente tanto sobre la moral? Yo diría, cada vez estoy más convencido tras mi diálogo con los obispos africanos, que la cuestión fundamental, si queremos dar pasos adelante en este sentido, se llama educación, formación. El progreso puede ser progreso real solo si sirve a la persona humana. Y si la propia persona humana crece, no crece solo su poder técnico, sino también su capacidad moral. Y creo que el verdadero problema de nuestra situación histórica es el desequilibrio entre el crecimiento increíblemente rápido de nuestro poder técnico y el de nuestra capacidad moral, que no crece de forma proporcional. Por eso la formación de la persona humana es la verdadera receta, la clave de todo, diría. Y esta es también nuestra vida. Y esta formación tiene, para resumir, dos dimensiones. Sobre todo, naturalmente, tenemos que aprender, adquirir saber, capacidad, know-how, como se suele decir. En esta dirección, Europa y en los últimos decenios América han hecho mucho, y se trata de una cosa importante. Pero si solo se difunde el know-how, si solo se enseña cómo se construyen y se usan las máquinas y cómo se emplean los métodos de contracepción, entonces no hay que sorprenderse de que al final nos encontremos con guerras y con epidemias de SIDA. Porque nosotros necesitamos dos dimensiones. Es necesaria al mismo tiempo la formación del corazón, si me puedo expresar de este modo, con el que la persona humana adquiere referencias y aprende también de este modo a usar correctamente su técnica. Y esto es lo que estamos intentando hacer. En toda África y también en muchos países de Asia tenemos una gran red de escuelas de todos los niveles donde sobre todo se puede aprender, adquirir verdadero conocimiento, capacidad profesional y con ello alcanzar autonomía y libertad. Pero en estas escuelas nosotros intentamos precisamente comunicar no solo el know-how, sino formar a personas humanas que quieran reconciliarse, que sepan que tenemos que construir y no destruir, y que tenemos las referencias necesarias para saber convivir. En gran parte de África, las relaciones entre musulmanes y cristianos son ejemplares. Los obispos han formado comités comunes junto a los musulmanes para ver cómo crear paz en las situaciones de conflicto. Y esta red de escuelas, de aprendizaje y formación humana, que es muy importante, viene completada por una red de hospitales y de centros de asistencia que alcanzan de forma capilar a las aldeas más remotas. Y en muchos lugares, a pesar de las destrucciones de la guerra, la Iglesia es la única fuerza que ha permanecido intacta. Y más que una fuerza, es una realidad. Es donde se cura también el SIDA, y por otro lado se ofrece educación que ayuda a establecer relaciones justas con los demás. Por eso creo que se debería corregir la imagen según la cual sembramos en torno a nosotros rígidos noes. Justo en África se trabaja mucho para que las diferentes dimensiones de la formación se puedan integrar y así sea posible la superación de la violencia y también de las epidemias, entre las que están también la malaria y la tuberculosis. Santo Padre, el cristianismo se ha difundido desde Europa a todo el mundo. Ahora muchos piensan que el futuro de la Iglesia se encuentra en los otros continentes. ¿Es verdad eso? O en otras palabras, ¿qué futuro tiene en Europa, donde el cristianismo se ha convertido en la cuestión privada de una minoría?
Sobre todo yo querría introducir algún matiz. En realidad, como sabemos, el cristianismo nació en Oriente Próximo y durante mucho tiempo su desarrollo principal se quedó allí, difundiéndose por Asia mucho más de lo que nosotros pensamos tras los cambios traídos por el Islam. Por otro lado, justo por este motivo, su eje se trasladó sensiblemente hacia Occidente y Europa. Y Europa, estamos orgullosos y nos alegramos, ha desarrollado ulteriormente el cristianismo en sus grandes dimensiones, también intelectual y cultural. Pero creo que es importante que recordemos a los cristianos de Oriente, ya que es el periodo en el que ellos, que han sido siempre una minoría importante, en relación fructuosa con el contexto circunstante, ahora emigren. Existe el peligro de que justo estos lugares que dieron origen al cristianismo se queden sin cristianos. Pienso que debemos ayudar mucho para que se puedan quedar. Pero ahora contesto a su pregunta. Europa se ha transformado, sin lugar a dudas, en el centro del cristianismo y de su movimiento misionero. Hoy los demás continentes, las otras culturas, entran con igual peso en el concierto de la historia del mundo. De este modo, crece el número de voces de la Iglesia y este es un bien. Es bueno que se puedan expresar los diferentes caracteres, los dones propios de África, de Asia y de América, en particular de América Latina. Naturalmente, todos ellos tocados no solo por la palabra del cristianismo, sino también por el mensaje secular de este mundo, que lleva también a los demás continentes la prueba irrebatible que hemos vivido nosotros mismos. Todos los obispos del resto del mundo dicen, todavía necesitamos a Europa, aunque Europa sea solo una parte de un todo más grande. Todavía tenemos la responsabilidad que nos da nuestra experiencia, de la ciencia teológica que ha sido desarrollada aquí, de nuestra experiencia litúrgica, de nuestras tradiciones y también de las experiencias ecuménicas que hemos acumulado. Todo esto es muy importante también para los otros continentes. Por eso es necesario que nosotros no nos rindamos, compadeciéndonos y diciendo, ya está, somos solo una minoría, intentemos al menos conservar nuestro número reducido, sino que tenemos que conservar vivo el dinamismo, abrir relaciones de intercambio, para que en consecuencia de ahí nos lleguen nuevas fuerzas. Hoy hay sacerdotes indios y africanos en Europa, también en Canadá, donde muchos sacerdotes africanos trabajan de modo muy intenso. Es un dar y recibir recíprocos. Pero si nosotros en un futuro recibimos más, tendremos que seguir dando con un valor y un dinamismo crecientes. Santo Padre, hablemos de sus viajes. Está en el Vaticano. Posiblemente le cueste estar un poco lejos de la gente y separado del mundo. También aquí en el bellísimo ambiente de Castel Gandolfo. Pero dentro de poco cumplirá 80 años. ¿Piensa con la ayuda de Dios poder realizar muchos viajes? ¿Tiene idea de los que quisiera realizar? ¿A Tierra Santa, Brasil? ¿Lo sabe? Verdaderamente no estoy tan solo. Efectivamente existen, por decirlo de alguna manera, las murallas que dificultan el acceso, pero hay una familia pontificia. Todos los días muchas visitas, en particular cuando estoy en Roma. Llegan obispos, otras personas, hay visitas de Estado, de personalidades que quieren hablar conmigo también personalmente y no solamente de cuestiones políticas. En este sentido hay una multiplicidad de encuentros que gracias a Dios se me dan continuamente. Y es también importante que la sede del sucesor de Pedro sea un lugar de encuentro, ¿no es verdad? Desde el tiempo de Juan XXIII, después el péndulo ha cambiado en otra dirección. Son los papas los que han comenzado a visitar. Debo decir que no me siento tan fuerte de apuntar en la agenda muchos y grandes viajes, pero donde estos permiten dirigir un mensaje, donde, digamos así, responden a un verdadero deseo, los quisiera hacer, con la dosis que me es posible. Alguna cosa está ya prevista. El próximo año en Brasil hay un encuentro del CELAM, el Consejo Episcopal Latinoamericano, y pienso que estar allí será un paso importante en el contexto de las vicisitudes que América del Sur está viviendo intensamente y para reforzar la esperanza que está viva en aquella región. Después quisiera ir a Tierra Santa y espero poder visitarla en tiempo de paz, y del resto veremos qué me reserva la providencia. Las mujeres son muy activas en las diversas funciones de la Iglesia Católica. ¿No deberían tener un papel más visible también en puestos jerárquicos de la Iglesia?
Sí, sobre ese argumento se reflexiona mucho. Como usted sabe, nosotros pensamos que nuestra fe, la constitución del Colegio de los Apóstoles, nos obliga y no nos permite conferir la ordenación sacerdotal a las mujeres. Pero además no hay que pensar que en la Iglesia la única posibilidad de tener un papel sea la de ser sacerdote. En la historia de la Iglesia hay muchísimos deberes y funciones, comenzando por las hermanas de los padres de la Iglesia, pasando por la Edad Media, donde grandes mujeres han desarrollado un papel determinante, hasta la época moderna. Pensemos en Hildegarda de Bingen, que protestaba contra los obispos y el Papa, en Catalina de Siena y Brígida de Suecia. También en los tiempos modernos, las mujeres deben, y nosotros con ellas, buscar su justo lugar. Hoy están bien presentes también en los dicasterios de la Santa Sede, pero existe un problema jurídico, el de la jurisdicción, es decir, el hecho de que según el derecho canónico, el poder de tomar decisiones jurídicamente vinculantes va unido al orden sagrado. Desde este punto de vista hay límites, pero creo que las mismas mujeres, con su empuje y su fuerza, con su superioridad, con su potencia espiritual, sabrán hacerse este espacio. Y nosotros deberemos ponernos a la escucha de Dios, para no impedírselo, sino alegrarnos de que el elemento femenino obtenga en la Iglesia el pleno lugar de eficacia que le conviene, comenzando por la Madre de Dios y María Magdalena. Santo Padre, se habla de una nueva fascinación del catolicismo. ¿Cuál es la vitalidad y la capacidad de futuro de esta antiquísima institución? Diría que ya todo el pontificado de Juan Pablo II ha impactado a los hombres y les ha reunido. Aquello que ha ocurrido en ocasión de su muerte permanece como muy especial históricamente. Cómo cientos de miles de personas se dirigían disciplinadamente hacia la plaza de San Pedro, permanecían de pie por horas y en lugar de desfallecer, resistían movidas por una fuerza interior. Y después lo hemos revivido en ocasión de mi pontificado y después en Colonia. Es muy hermoso que la experiencia de la comunidad se convierta al mismo tiempo en una experiencia de fe, que se haga experiencia de la comunidad no solamente en un lugar cualquiera, sino que esta experiencia se convierta en más viva y dé al catolicismo su luminosidad intensa, precisamente allí donde son los lugares de la fe. Naturalmente, esto debe durar también en la vida cotidiana. Las dos cosas deben ir juntas. Por una parte, los grandes momentos en los que se experimenta que es hermoso estar aquí, que el Señor está presente y que nosotros formamos una gran comunidad reconciliada más allá de todos los confines. Desde ahí, es menester coger el empuje para resistir durante las fatigosas peregrinaciones cotidianas y vivir a partir de estos puntos luminosos y orientarse hacia ellos, y saber invitar a otros a formar parte de la comunidad en camino. Pero quiero aprovechar esta ocasión para decir, me sonrojo por todo lo que se hace en preparación a mi visita, por lo que la gente está haciendo. Mi casa ha sido pintada, una escuela profesional ha rehecho el recinto, el profesor de religión evangélico ha colaborado en ello. Estos son detalles, pero señal de lo muchísimo que se hace. Todo esto es extraordinario, y no por mí. Lo considero signo de una voluntad de pertenecer a esta comunidad en la fe y de servir todos a otro. Demostrar esta solidaridad y dejarse inspirar en esto por el Señor es una cosa que me afecta y por ello quiero dar gracias de todo corazón. Su santidad se refirió a la experiencia de comunidad. Viajará por segunda vez a Alemania desde su elección como papa. Durante la Jornada Mundial de la Juventud y en otro plano, durante el Mundial de Fútbol de Alemania, la atmósfera ha cambiado. Pareciera que los alemanes están más abiertos al mundo, que se han vuelto más tolerantes y alegres. ¿Qué más desea para nosotros, los alemanes? Yo diría que ya con el fin de la Segunda Guerra Mundial comenzó una transformación de la sociedad alemana, también de la mentalidad alemana, que ha sido reforzada además por la reunificación. Nosotros nos hemos insertado mucho más profundamente en la sociedad mundial y naturalmente hemos sido transformados por esa mentalidad. Y de esa forma salen a la luz también aspectos del carácter alemán que antes los demás desconocían. Tal vez hemos sido caracterizados como demasiado disciplinados y reservados, cosa que también tiene su fundamento. Pero me parece bien que ahora se vea mejor que los alemanes no solamente son reservados, puntuales y disciplinados, sino que también son espontáneos, alegres y hospitalarios. Esto es muy bonito. Lo que deseo es que estas virtudes sigan creciendo y que reciban empuje y permanencia también en la fe cristiana.
En 1989 se le hizo entrega en Múnich de la condecoración de la Orden de Karl Valentin. ¿Qué papel juegan en la vida de un papa el humor y la liviandad? Yo no soy un hombre al que se le ocurran continuamente chistes, pero considero muy importante el saber apreciar también el aspecto divertido de la vida y su dimensión feliz, y no tomarse todo de forma trágica. Yo diría que es también necesario para mi ministerio. Un escritor dijo que los ángeles pueden volar porque no se toman a sí mismos demasiado en serio, y nosotros quizá podríamos volar un poco más si no nos diéramos tanta importancia. Cuando se tiene un cargo tan importante como el suyo, Santo Padre, se es muy observado. Los demás hablan de usted. Y leyendo, me sorprendió lo que dicen muchos observadores, que el Papa Benedicto es una personalidad diferente del cardenal Ratzinger. ¿Cómo se ve a sí mismo, si me permite hacerle esta pregunta? He sido ya de mediado en diferentes ocasiones, como profesor durante un primer periodo y el periodo intermedio, al principio de ser cardenal y en el periodo sucesivo. Ahora llega una nueva división. Naturalmente, las circunstancias y las situaciones y también los hombres influyen, ya que se asumen responsabilidades diferentes. Pero, digamos así, mi personalidad fundamental y mi visión fundamental han crecido, pero en todo aquello que es esencial se han quedado idénticas, y yo me alegro de que ahora se pongan de relieve aspectos que antes nadie notaba. ¿Se podría decir que disfruta de su cargo? ¿No es una carga? Sería decir demasiado, porque en realidad es agotador, pero intento encontrar la felicidad en esto. Le agradezco también en nombre de mis compañeros esta entrevista, esta primicia mundial. Nos alegramos de su próxima visita a Alemania, en Baviera. Hasta pronto. Gracias a ustedes. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar, me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. Él me guía por el sendero justo, por el honor de su nombre. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo. Tu vara y tu cayado me sosiegan. Preparas una mesa ante mí, enfrente de mis enemigos, y me unges la cabeza con perfume, y mi copa rebosa. Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida, y habitaré en la casa del Señor por años sin término.